lo dijo en la primera hora. 7:44 en la mañana. La Corte Constitucional la semana anterior tomó dos decisiones. La una que tiene que ver con el dictamen de procedimiento respecto de las dos preguntas adicionales que presentó el presidente de la República. Pongamos en contexto. Presidente Lasso presenta 8 preguntas en su intención de enmendar la Constitución por la vía de una consulta popular. La Corte calificó el procedimiento de enmienda para 6 de 8 preguntas y dispuso el procedimiento de reforma parcial, que implica que primero tiene que pasar por la Asamblea Nacional antes de ir a las urnas, para 2 preguntas, la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la del papel complementario de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional sin necesidad de un estado de excepción. El gobierno insiste en la del Consejo de Participación Ciudadana y la divide en 2. La una pregunta sobre el retiro de la atribución nominadora y el traspaso de esa atribución a la Asamblea Nacional, y la segunda sobre la forma de elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según esa propuesta ya no sería por la vía del voto popular como va a ocurrir en esta elección y como ocurrió en la elección de 2019. Esas dos igualmente fueron calificadas con dictamen de procedimiento para enmienda constitucional. Y la otra decisión que adoptó la semana anterior la Corte, el viernes, la noche del viernes se conoció esto, es una declaratoria parcial de inconstitucionalidad respecto de la reforma tributaria que está en vigencia desde el 29 de noviembre del año anterior, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley luego de que la Asamblea Nacional no se pudo pronunciar en el plazo constitucional establecido para un proyecto de urgencia en materia económica. Los dos temas los vamos a abordar con un especialista en la materia. La doctora Pamela Aguirre está conectada con nosotros vía telemática. Les saludamos a la doctora. Gracias por atendernos en esta mañana. Doctora, bienvenida. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Si puede habilitar el micrófono, doctora. Muy buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio. Un gusto siempre poder compartir algunas reflexiones con ustedes y con toda la audiencia. A usted por la gentileza. A ver, empecemos por lo primero, la consulta popular. Hoy el gobierno ya no tiene 6, tiene 8 preguntas sobre las cuales puede convocar una consulta popular por una consulta popular directamente. Obviamente las preguntas deben ser calificadas por la Corte, que ese es un procedimiento distinto, pero está claro que sobre estos temas la vía aprobada o avalada por la Corte es la de la enmienda constitucional. Me gustaría un comentario suyo al respecto, doctora. Efectivamente, como se ha hecho referencia en este antecedente, en la primera propuesta, cuando la Corte presenta efectivamente la pregunta número 1, por llamarlo así, que luego se modificó, esta pregunta número 1 fue analizada a la luz de los criterios de la Corte Constitucional respecto a si podía o no ser modificada a través de enmienda. Y la Corte ahí dio algunos criterios que efectivamente fueron tomados por la Presidencia de la República para presentar estas dos nuevas preguntas. El primero, que fue sumamente importante, de la pregunta contiene 2 temas. Por un lado, la elección del Consejo de Participación Ciudadana, la designación, y por otro lado, contiene la pregunta del traspaso de competencias del Consejo a la Asamblea Nacional. Y la Corte dijo 2 preguntas en una, de plano esto no podría ir, aunque ese no era el momento, realmente es en el segundo momento cuando se analiza los considerandos, los derechos de libertad del elector. Y por otro lado señaló que el modelo impuesto concentraba poder en el Ejecutivo, que aparentemente era de nombre que se traspasaba la competencia del Consejo a la Asamblea, pero que en el fondo se estaba acumulando poder por parte del Ejecutivo. Ahora bien, en esta segunda presentación, el Ejecutivo toma nota de lo que la Corte le dice, divide el tema en 2. Por un lado, la designación del Consejo de Participación, ya no votación, esta vez una designación con un proceso en el que participan varias instituciones del Estado, en el que en el procedimiento se resguarda la participación ciudadana, la veeduría y efectivamente una decisión política ya de la Asamblea. Y finalmente, en el caso del cambio de designación de autoridades del Ejecutivo, me parece a mí que actuó de una manera bastante razonable, habida cuenta de que tomó lo que la Corte Constitucional ya había analizado en el dictamen 819-RC/19 y pues básicamente emuló ese procedimiento perfeccionándolo y evitando esta concentración de poder que la Corte Constitucional advirtió en la primera propuesta.
En este sentido, doctora, buenos días nuevamente. Tras haber acogido, si se quiere, estas observaciones por parte de la Corte en su dictamen inicial, ¿se veía venir este dictamen favorable para estas dos nuevas preguntas? Sí, realmente, Belkis, lo que usted señala es totalmente acertado. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo hace un buen trabajo cuando hace la comparación de lo que presentó en este dictamen, en la primera propuesta, y lo que estaba presentando, analiza esto a la luz de criterios anteriores, y efectivamente era bastante predecible que la Corte pase el tema de la vía, en este caso, por enmienda. Me parece a mí que sí, efectivamente era muy predecible lo que iba a ocurrir con el dictamen de la Corte, y de hecho así debe ser. Cuando uno tiene una Corte que asume y está comprometida con sus criterios, pues esta sería la forma adecuada de proceder. Ahora bien, doctora, pasado este filtro del dictamen de procedimiento, ya estamos hablando de 8 preguntas que pasaron el filtro del dictamen de procedimiento, y en estas 8 el procedimiento es el de la enmienda constitucional. Usted decía, ese es un primer momento. ¿Cuál es el segundo momento? Porque sí quisiera que nos explique y que quede con claridad ante la opinión pública. El segundo momento debería ser, le pregunto, que la Corte califique las preguntas. O sea, está clara la vía. El procedimiento es enmienda constitucional. Pero el texto de las preguntas igualmente debe ser calificado. ¿Cómo opera esto, doctora? ¿Cuál es el siguiente paso? Efectivamente, en el siguiente paso lo que corresponde es analizar los derechos de libertad del elector. ¿En qué consiste esto? Que las frases introductorias no sean sugestivas, que la pregunta se encuentre redactada de una manera clara, concisa, que no se preste para confusiones, que la pregunta no contenga otras, que sea una sola pregunta, que no sea una pregunta compuesta, que no sean preguntas sugestivas, es decir, básicamente lo que se analiza, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, desde el artículo 102 al 105, denomina forma, es decir, que las personas, el momento en el que leen los considerandos, leen la pregunta, están totalmente informados y con capacidad de responder adecuadamente según su leal saber y entender. Y este procedimiento es el que toma 20 días, ¿verdad? Efectivamente, la Corte Constitucional desde 2019 ha adoptado un criterio que ciertamente sí es bastante cuestionable respecto al tema de la enmienda. ¿Por qué? Porque anteriormente la Corte Constitucional señalaba, sobre todo en el caso de la enmienda, que el análisis de la vía y el análisis de la forma de las preguntas, libertad del elector, se hacía al unísono, es decir, en un solo dictamen. Perdón, doctora, que le interrumpa. Esto que usted acaba de decir, porque claro, estamos hablando de un primer momento que es el que ya pasó, que es el definir el procedimiento, la vía, el dictamen de procedimiento, que es el de enmienda o el de reforma parcial. Y el segundo momento sería el calificar las preguntas con este plazo de 20 días, porque para el primero no hay un plazo definido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Exactamente. Y este otro plazo de 20 días para las preguntas. Entiendo que esto se da luego de la experiencia de 2017-2018, cuando la Corte Constitucional no se pronunció sobre las preguntas de la consulta del famoso 7 veces sí del 4 de febrero del 2018, doctora. Efectivamente, la Corte instaurada en 2019 lo que hace es tomar nota de la experiencia ocurrida en 2018, 2017, efectivamente, Fabricio, y con eso entonces divide los tiempos. En este punto hay que ser muy exactos y tiene sentido dividir los tiempos en la reforma parcial, que es el siguiente procedimiento de cambio constitucional. ¿Por qué? Porque en la reforma parcial el proponente presenta la propuesta, la Corte califica la vía y luego va al trámite legislativo. Una vez que finaliza el trámite legislativo y solo cuando la Asamblea aprueba, entonces ya propiamente tiene usted una convocatoria, y esa convocatoria pudo haberse modificado a través del trámite legislativo. Entonces tiene sentido dividir los tiempos. Pero en el caso de la enmienda, y esto es importante tener presente, la enmienda presentada por el presidente o por la ciudadanía, pues no tiene esta división o no tiene una decisión de una autoridad pública en intermedio, sino de hecho, como lo hemos visto, la Corte Constitucional dice, pasa el primer momento, entonces inmediatamente voy al segundo momento. La pregunta es, ¿por qué no lo hace todo en un solo dictamen? Y entonces a mí me parece que
esta forma de haber interpretado la ley, en específico este artículo 105, tiene que ver con evitar que se presione, y efectivamente ocurre lo que ocurrió en 2017, se entienda dictámenes fictos de vía. Ahora, esto puede ser cuestionable a la luz de las decisiones que se adoptaron en 2017. ¿Por qué? Porque la Corte está diciendo así no se interpreta la ley. Ahora bien, también hay ciertamente hay un principio de no regresividad, es decir, el principio de seguridad jurídica, que no puede regularse lo pasado, pero ahí quedan algunas dudas de efectivamente el procedimiento de 2017. Doctora, y ya que estamos hablando de tiempos en cuanto a los procedimientos y demás, yo creo la pregunta que todos se hacen hoy en día, ¿la consulta popular, esta consulta popular, alcanzaría a desarrollarse a la par de los comicios de febrero próximo? Yo estimo que sí. Yo creo que la Corte Constitucional, una vez que ya ha dictaminado la vía, ya tiene claro. De hecho, inclusive, y Belkis, esto es súper importante tener presente, en el primer dictamen la Corte ya hizo alusión justamente al contenido de la pregunta, sobre todo en el caso de la pregunta número 6, que tenía que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque efectivamente, recuerde usted que la Corte le dice, ahí hay dos temas que no pueden estar en una sola pregunta. Y entonces el Ejecutivo, con ese argumento, es que divide y efectivamente hace este análisis y presenta nuevamente a la Corte Constitucional, y la Corte dice, ahora que tomas nota de mis precedentes, entonces avalo la vía. Yo creo que en estos días, o a máximo tardar, la próxima semana, nosotros probablemente ya tengamos el dictamen de la Corte Constitucional respecto a la forma, el contenido de los derechos del elector, que es básicamente este análisis que correspondería al segundo tiempo, y con ello entonces efectivamente alcanzaría para que esta decisión pueda ser tomada junto con las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Perdón, doctora, ahí quiero entender esa parte. A ver, el presidente envió las preguntas para el dictamen de procedimiento, ya pasó eso. ¿La propia Corte analiza o el presidente debe volver a enviarlas y pedirle la calificación del texto de las preguntas, o cómo funciona esto? La Corte ha dicho funciona automáticamente, por eso es debatible esta ficción de haber creado los dos tiempos. Es decir, primero me voy por la vía, emito un dictamen y luego voy a empezar a hacer el análisis desde la boca de conocimiento del juez ponente para contabilizar los 20 días. Entonces, justamente ese es un punto debatible, porque no es necesario que el presidente le envíe nuevamente, sino que la Corte Constitucional de oficio procede al segundo tiempo, si cabe el término. Ahora bien, ahí estamos hablando de 8 preguntas de enmienda. Yo creo que ahí se van a quedar los temas constitucionales, porque esas 8 preguntas tendrían que ver con modificaciones a la Constitución. Pero el gobierno, a través del ministro de la Política, del doctor Francisco Jiménez, ha anunciado que podría preparar 2 o 3 preguntas adicionales que no implicarían enmienda constitucional. ¿Ahí cómo es el procedimiento, doctora? Esa es la consulta popular propiamente dicha. La Corte Constitucional ha denominado a ese tipo de consultas una consulta popular de tipo referendatario, que es la que se encuentra prevista en el artículo 104 de la Constitución. Se pueden consultar todos los temas y proviene desde el presidente de la República, y efectivamente ahí el control que tiene que hacer la Corte es justamente de los derechos del elector. ¿Por qué? Porque no existe una modificación ni constitucional ni legal que opere. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que la Corte analiza el contenido de la pregunta, analiza cómo efectivamente va a tener impacto en el ordenamiento jurídico, si es posible o si no es posible, y con base en los artículos del 102 al mismo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales a la que hemos hecho referencia, la Corte analizará si están planteadas de manera adecuada para que proceda la consulta popular de tipo refrendatario. Correcto, doctora. Esto en lo que tiene que ver con la consulta popular. Ahora, rápidamente, a propósito del más reciente pronunciamiento de la Corte en torno a la inconstitucionalidad de una parte de la reforma tributaria, ¿qué opinión le merece este dictamen? Bueno, creo que
hay temas que son bastante más álgidos dentro del mismo derecho constitucional y pues justamente desde el derecho constitucional tributario. Hay algunos temas que me parece que son rescatables de la decisión de la Corte. El primero es justamente la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la base del principio de la unidad normativa, cuando la Corte dice las reformas a la ley de hidrocarburos, las reformas a la ley del régimen especial de Galápagos ciertamente rompen este principio y de plano se declara la inconstitucionalidad por la forma. Es decir, ni siquiera es necesario analizar el fondo, el tema, para decir que esto viola el derecho, este principio de unidad normativa establecido en la Constitución en el artículo 136. Ahora bien, ¿qué pasa respecto a los temas tributarios propiamente dichos? Bueno, hay algunas reflexiones de la Corte que creo que no se compadecen con realmente los principios tributarios. Y voy a empezar primero por el de capacidad contributiva, que es el que se encuentra previsto en nuestro artículo 300 como equidad. En el caso de la Constitución ecuatoriana no existe un principio que se denomine capacidad contributiva, pero sí encontramos un principio que es el principio de equidad, que es justamente el que abarca la capacidad contributiva en términos muy técnicos del derecho constitucional tributario. Y por un lado habla la Corte que podría afectar la equidad de la capacidad contributiva, esta exención que se establece, por ejemplo, se establecía en el caso del derecho a la herencia de la primera línea de sucesión, cuando en realidad el sistema tributario sí hace varias distinciones justamente sobre la base de la equidad. Y luego el análisis que hace respecto al tema de gastos personales, de la no posibilidad de deducción o de haber reducido la capacidad de deducción de los gastos personales, a mí me parece que es insuficiente. Y es insuficiente, ¿por qué? Porque claramente no tiene la misma capacidad contributiva, no es equitativo que una persona que tiene gastos de su familia, hijos, educación, salud, se encuentra en la misma capacidad de contribuir con el Estado de aquella persona que no tiene esos hijos o esas cargas tributarias. Entonces, ahí claramente el principio de equidad se encuentra en entredicho en esta decisión de la Corte, así que ahí yo creo que hay algunos reparos. Y respecto al tema también del RIMPE, ¿por qué? Porque en el caso del RIMPE, pues este mecanismo, este sistema para establecer una base para los emprendedores, también rompe ese principio de la capacidad. ¿Por qué? Porque efectivamente este sistema, de alguna manera, no permite que existan las deducciones, y para generar usted capital necesariamente tiene que invertir, y desconocer la inversión entonces también significa romper esa capacidad contributiva. Creo que ahí hay algunos reparos respecto al tema de la regularización de los bienes que se encuentran y de los capitales en el exterior. A mí me parece que es acertada esa decisión, habida cuenta de que pues efectivamente este tipo de decisiones pueden incentivar, habida cuenta de inclusive ya la situación sociológica en la que se encuentra el país, puede incentivar justamente estas actividades de blanqueo que claramente son proscritas en tratados internacionales de lucha contra la corrupción. Pero sí hay que precisar, doctora, tal vez en la parte que nos interesa al común de los ciudadanos o profesionales sin relación de dependencia que facturamos, ya el tema del impuesto a la renta y esos cambios, esos están en plena vigencia. Ahí no hay nada que hacer. No. El tema tributario, el que ataca o afecta al ecuatoriano promedio, pues no. Efectivamente, como usted bien lo señala, Fabricio, ese tema no, y justamente esa es una de mis críticas, no fue declarado inconstitucional por la Corte. A decir de la Corte, no viola el principio de equidad, de capacidad contributiva, y como hacíamos referencia, creo que esta es una visión desenfocada de la Corte. Yo creo que aquí era necesario un mejor análisis respecto a la situación del ecuatoriano promedio. Al haber sido declarada, y con esto cierro, doctora, parcialmente inconstitucional, solamente se afecta estos temas que usted acaba de señalar, pero no la integralidad de la norma. Efectivamente. A ver, inclusive aquí me gustaría plantear un tema que es realmente interesante ya desde el punto de vista de análisis jurídico, y es que cuando existe una inconstitucionalidad por la forma,
en teoría debería afectar ya a todo el proyecto de ley. Pero la Corte Constitucional es del criterio de que si se afecta por la forma respecto al principio de unidad normativa, es decir, la Constitución establece en el artículo 136 que quien propone un proyecto debe contar con unidad normativa. ¿Qué es unidad normativa? Unidad normativa significa que en ese proyecto se aborde una materia, no una reforma de un cuerpo normativo, de una ley hablando coloquialmente, sino unidad de materia significa que los temas a abordarse en esa norma, en ese proyecto de ley tengan que ver con una materia. Y la Corte ha hablado de la unidad teleológica, sistemática, y efectivamente, en este caso, la Corte dice las reformas al régimen de Galápagos, al régimen especial de Galápagos, y las reformas a la ley de hidrocarburos rompen con la unidad normativa. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley en la exposición de motivos es tributar. Pero la Corte dice aquí algo importante y dice, bueno, solo afectan a esas reformas muy específicas que tienen que ver con estos dos temas, no a toda la ley. Y luego en el tema de fondo, es decir, ya cuando se analiza el contenido material de las normas infraconstitucionales a la luz de la Constitución, la Corte hace referencia exclusivamente a este régimen de regularización de activos en el exterior, acá en el Ecuador, y por otro lado al RIMPE, que es este régimen para los emprendedores. Correcto. Doctora Pamela Aguirre, le quiero agradecer por estos minutos para, con su conocimiento, nos explique esos temas que resultan tan densos para muchos de nosotros, pero que es importante que acudamos a especialistas como usted para que nos oriente sobre cómo entender las decisiones, en este caso adoptadas por la Corte Constitucional. Gracias, doctora Aguirre, que tenga una buena mañana. Una buena mañana para ustedes. Muchísimas gracias, Belkis, Fabricio, y a toda la audiencia. Un lindo inicio de semana. Gracias, lo propio para usted. Pamela Aguirre, ella es constitucionalista, hablando aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.